Primero hace alusión a lo que vienen a ser los ideales de la revolución. Los ideales de la revolución lo que buscan es la igualdad, ¿no? La igualdad, la libertad, la fraternidad. Ese es el lema de la revolución. Esto se ve expresado en una mujer que porta, ¿no? En este caso, la bandera tricolor y en la otra mano un fusil, ¿no? Que va corriendo, ¿no? Guiando a la población a que haga lo mismo, ¿no? A que luche por la libertad, la igualdad, ¿no? Pero obviamente que para lograr ello, pues van a tener que atravesar múltiples conflictos, múltiples también, digamos, vemos acá que hay muertos, heridos. Entonces, expresa un grado de violencia, ¿no? También, ¿no? Para conseguir ese objetivo, ¿no? La violencia revolucionaria que se utilizó en ese momento, ¿no? Bueno, también acá se expresa, vemos a una persona de aparente edad joven, muy joven, probablemente, ¿no? Un adolescente, ¿no? Que está con 2 revólveres en cada mano, ¿no? Imagínense, ¿no? Una persona joven, pero con armas en la mano, ¿no? Hoy en día no se entendería eso, ¿no? De repente que un joven posea unas armas, ¿no? Pero en esa época los revolucionarios entendían de que esa era la única forma de conseguir sus objetivos, ¿no? Eso de, por ejemplo, me pregunta una señorita, un joven me pregunta, ¿no? Dice, ¿tiene algo que ver que la mujer cargue la bandera y no un hombre? Bueno, es algo interesante a analizar, ¿no? Porque recordemos que más adelante la mujer va a seguir siendo representante de los ideales del pueblo francés, ¿no? Inclusive los norteamericanos tienen una estatua de la libertad, ¿no? Justamente en su país, que es una estatua que fue enviada por el gobierno francés, ¿no? Como símbolo, ¿no? De la libertad en América, ¿no? Eh, por alguna razón, eh, la mujer en este caso, ¿no? Ya no solamente tenía, digamos, un papel, digamos, subyugado ante el hombre, ¿no? En el contexto de la revolución, sino también muchos años atrás, durante muchos siglos siempre la mujer ha sido, pues, víctimas de mucha explotación de género, ¿no? Y probablemente en esta imagen, probablemente digo, no quiero interpretar o no quiero decir que esto que voy a mencionar sea algo concreto, pero probablemente la intención del cuadro era expresar que la mujer tiene más que luchar por sus derechos, ¿no? Que el varón, ¿no? Que la mujer está más subyugada, más explotada en ese contexto, ¿no? Revolucionario, ¿no? Y es la que más toma la decisión, es la mujer la que más se enfrenta, la que más tiene que ganar en este contexto de la revolución, ¿no? Tal vez por eso la simbología, ¿no? Que expresa la mujer en este cuadro, ¿no? Pero vamos a averiguarlo, vamos a indagar un poco más, a ver, ¿no? Cómo así eh, trata de interpretar esta simbología, ¿no? Porque en el examen de admisión pusieron de que este cuadro refleja, ¿no? La violencia revolucionaria, ¿no? Que se utilizó para poder conquistar el poder, ¿no? En ese país, ¿no? Jóvenes, miren todas las etapas que van a existir, ¿no? Miren todo lo que va a existir en ese momento. Todas las etapas que van a existir en el periodo de la Revolución Francesa. Por ejemplo, está la etapa monárquica y la etapa republicana. La etapa monárquica tiene
4 asambleas: la Asamblea General, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Y la etapa republicana tiene la Convención y el Directorio. Entonces, jovencitos, en esta etapa de la Revolución Francesa, nosotros vamos a ver cada una de esas reuniones que hizo la burguesía, cada reunión que hizo, en este caso también la nobleza, el clero, ¿no? Las distintas asambleas que van a haber. Todo esto empieza en 1789 y culmina con el ascenso al poder por parte de Napoleón Bonaparte en 1799, ¿no? Esto lo vamos a ver en el proceso el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los estados generales, la primera asamblea, jovencitos, la primera asamblea va a llamarse así, ¿no? Los estados generales. ¿Por qué razón? Porque el ministro de Economía, francés, va a buscar desarrollar, en este caso, una reunión con los 3 grupos, ¿no? Y sus respectivos delegados, ¿no? Delegados de cada grupo, ¿no? En este caso, delegados de la nobleza, delegados del clero y delegados, ¿no?, de la burguesía. Los 3 estados se van a reunir en el Palacio de Versalles para poder discutir cómo solucionar la grave crisis financiera que existe a raíz de todos los problemas que ya les mencioné, ¿no? La crisis agrícola, el despilfarro, todo eso, ¿no? La idea de los estados generales, o también puedes llamarle, ¿no?, asamblea del reino, ¿no?, porque convoca, ¿no?, a una asamblea a los 3 grupos, era poder dar solución justamente a esta crisis, ¿no? ¿Cómo solucionar la crisis? Entonces empezaron a dar sus posiciones, ¿no? Cada grupo, ¿no? Defendían sus intereses, cada grupo, cada representante, ¿no? Entonces, una de las razones que los llevó a esa asamblea, ¿no?, es dar solución, ¿no?, a la crisis financiera que había en Francia, ¿no? La crisis financiera se refiere, ¿no?, a la crisis económica, ¿no? Entonces, jóvenes, esto que acabo de mencionar fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de los estados generales? Preguntaron en el examen de admisión, ¿no? Y la respuesta que dio San Marcos es, ¿no?, solucionar la crisis financiera, ¿no?, en Francia, ¿no? Esa es la idea de los estados generales, ¿no? Pero también, jóvenes, se sabe de que esta asamblea general fracasó. Y fracasó porque no se pusieron de acuerdo los congresistas. Miren, ¿no?, en Francia, en Perú, en todo sitio hay discrepancia de los congresistas. No se pusieron de acuerdo los congresistas, jóvenes, porque un grupo de congresistas quería votar individualmente. Ojo, querían hacer un voto individual. Y otro grupo de congresistas querían hacer un voto estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Quiere decir que se votaba por grupos, ¿no? Iban a votar por grupos y otros iban a votar por individuos. Si el voto iba a ser por grupos, definitivamente se unía la nobleza, se unía el clero, eran 2 votos contra un solo voto de la burguesía, 2-1, ¿no? Entonces ganaban, ¿no?, los ricos, ¿no? Pero si el voto era individual, iba a haber lo contrario, ¿no?, que iban a votar por individuos y el Estado llano tenía más representantes en la asamblea, ¿no? Y podía ganar el Estado
en este caso el Estado llano, al clero y a la nobleza. Entonces, como no se pusieron de acuerdo en la forma de votar, simplemente, jóvenes, la reunión que hicieron fracasó, ¿no? Al no ponerse de acuerdo, ¿qué hace el grupo del tercer estado? Abandona la reunión, ¿no? Y viene en este caso una nueva reunión. No sé si hasta ahí, de repente por ahí tienes alguna consulta, alguna pregunta sobre los estados generales. A ver. ¿No hay consulta, jovencitos? ¿Quedó claro entonces los estados generales? A ver, ya listo. Entonces vamos a hablar de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional en este instante. La Asamblea Nacional, jóvenes, la Asamblea Nacional estaría conformada ahora por el tercer estado. Y en un ambiente, jóvenes, en un ambiente donde se va a estar, en este caso, en un ambiente del Palacio de Versalles, porque ya te comenté hace un rato, el Palacio de Versalles es muy grande, es tan grande que tiene, digamos, ambientes, cuartos enormes para cada actividad. Por ejemplo, el Palacio de Versalles tenía cuartos exclusivamente para los banquetes, para los bailes, para de repente el descanso del rey, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, había un lugar dentro del palacio que servía para que el rey practicara un deporte, que era un deporte usando una pelota y una raqueta. Entonces, en ese ambiente donde el rey practicaba el deporte de las pelotas, en ese ambiente se reunió el tercer estado. Y el tercer estado, conformado por la burguesía, hicieron su asamblea. Y bautizaron a esa asamblea como la asamblea en la sala del juego de la pelota. Así la bautizaron. Y jóvenes, esa asamblea, ¿no? En la sala del juego de la pelota, ellos, los burgueses, van a jurar estar unidos hasta el final, hasta darle a Francia su primera constitución política, ¿no? Juramos que vamos a crear nuestra constitución política, ¿no? Para que de esa manera, con la constitución política, jóvenes, le resten poder al rey, ¿no? Ellos lo que pretenden es restarle poder al rey. Pues bien, entonces, esa es la intención de la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional, repito, juramentada en el salón del juego de la pelota, ¿no? Más o menos este es un cuadro de cómo habría sido la asamblea, cómo la burguesía se habría comprometido a elaborar una constitución. De ahí viene la asamblea constituyente, ¿ya? Ahí viene la asamblea constituyente. El objetivo de esta asamblea constituyente es elaborar una constitución monárquica. Esa es la intención. Entonces, una constitución en el caso de que todavía siga contando con el rey, ¿no? Siga contando con el rey. Y también que haya un parlamento, ¿no? Un parlamento que de alguna forma controle los destinos políticos de Francia, ¿no? Si queremos comparar, los jóvenes, Francia en esta etapa se convierte en un gobierno monárquico constitucional muy parecido al de Inglaterra, ¿no? En esta etapa de la Asamblea Constituyente, ¿no?
Le llaman así a esa asamblea porque, repito, ¿no? La burguesía elabora una constitución y convierte a Francia de una monarquía, en este caso absoluta, a una monarquía de tipo constitucional. Ahora, en este contexto se crea la Guardia Nacional, ¿sí? Se crea la Guardia Nacional, el pueblo, el pueblo asalta la Bastilla. La Bastilla, jóvenes, ya lo vengo diciendo hace un instante, era un cuartel militar, también era una prisión, ¿no? Donde habían llevado a torturar y ejecutar a muchos rebeldes, ¿no? Por eso es que la gente detestaba la Bastilla, porque era el símbolo del absolutismo, el símbolo de la crueldad de parte del gobierno contra la población, ¿no? Entonces, la población enardecida va a la Bastilla, va a empezar, en este caso, las Fuerzas Armadas del rey, pues van a salir a repeler la revuelta. Se sabe que incluso la población ejecuta, ¿no? A los policías que estaban cuidando, ¿no? Esta Bastilla, ¿no? Hay una costumbre que surge en el pueblo francés en aquel momento. La costumbre era decapitar a los enemigos, decapitarlos quiere decir, ¿no? Cortarles el cuello, ¿no? Y empieza la violencia, jóvenes, la violencia nunca antes vista, ¿no? Entonces, sacan los fusiles que había dentro de la Bastilla, sacan los cañones, sacan la pólvora, y ya cuando lo han saqueado toda la Bastilla, porque adentro había bastantes armas y con las armas los rebeldes pretendían ejecutar al rey. Entonces, cuando ya lo dejan desabastecido a este cuartel, después proceden a dinamitarlo, a quemarlo, ¿no? A bombardearlo, ¿no? Y posteriormente cada pedazo de la Bastilla, cada, digamos, fragmento de roca, de piedra de la Bastilla, la gente lo recoge y lo lleva a sus casas como símbolo de que han destruido, ¿no? al rey, ¿no? O sea, le dan a entender eso al rey, ¿no? Justamente un edecán, o sea, un mensajero del rey, viajó a París, vio esta situación y retornó a Versalles, donde vivía el rey, y el rey le pregunta, ¿no? A su edecán, le dice, ¿qué has visto en París? Le dice, ¿qué ha pasado? Le dice, ¿no? Es una revuelta más que hace la población. Y pues el edecán le responde al rey, le dice, no, no, su majestad, no es una revuelta, ¿no? Es una revolución, ¿no? Y vienen por usted, ¿no? Porque la población ya se estaba desplazando para Versalles, ¿no? Es ahí donde, sin duda, jóvenes, el rey tuvo un gran temor, ¿no? Al pueblo, ¿no? A la conducta del pueblo. La toma de la Bastilla, jóvenes, para un francés, es el día más glorioso en su historia. Sucedió el 14 de julio de 1789. Por eso que el Día Nacional de Francia son los 14 de julio, ¿sí? No se olviden de eso. Pero también se produce el gran miedo, que es que la población, ¿no? La población, los señores feudales, el clero, ya tuvieron pues pánico, ¿no? A este desborde popular, ¿no? El desborde popular ya era incontenible, ¿no? Entonces, por eso dice ahí se produce el gran miedo de parte, ¿no? De la nobleza, del clero, de cómo estaba actuando la población, ¿no? La población estaba desatada totalmente, ¿no? Pedían que decapitaran a todos los gobernantes, ¿no? Y lo estaban haciendo, ¿no? Lo estaban haciendo, por todos lados había ejecuciones, ¿no? Entonces surge una ley, jóvenes, surge una ley conocida, así como dice ahí como dice ahí en la pantalla, la ley Chapelier, donde la burguesía empezaría a poner también sus trabas a los
a los sectores obreros de esa época, ¿no? La ley Chapelier prohíbe todo tipo de protestas, huelgas en ese contexto de la revolución, ¿no? O sea, no se debe protestar o en todo caso no se debe reclamar nada porque la burguesía todavía no ha conquistado el poder y la burguesía necesita, pues, ¿no? Digamos, consolidar su revolución y para ello prohíbe todo intento de organización de parte de la población. O sea, impide, por ejemplo, que se formen grupos, digamos, que reclamen al Estado, ¿no? No, eso está prohibido, ¿no? Está prohibido huelgas, protestas, manifestaciones, ¿no? Por eso dice la ley Chapelier, la burguesía busca debilitar la organización del sector popular, ¿no? O sea, de los trabajadores de ese momento, ¿no? Declaración. Esto también vino en el examen de admisión, jóvenes. En este momento se proclama o se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se pone en práctica la igualdad jurídica, los derechos fundamentales, como igualdad, libertad, seguridad, propiedad, resistencia a la opresión, todo eso, ¿no? Y también se da la constitución civil del clero, jóvenes. La iglesia francesa pasa al control del Estado, ¿no? La iglesia, miren, ¿no? La iglesia pasa al control del Estado. La iglesia ahora ya no va a ser independiente, el Estado va a regular todos los bienes de la iglesia, ¿no? Y viene la Asamblea Legislativa, jóvenes. En la Asamblea Legislativa aparecen los famosos partidos políticos que se llaman también clubes, ¿no? Estos clubes políticos son los girondinos, conformados por los burgueses más ricos de Francia. Ellos son de tendencia moderada, es decir, no están de acuerdo con la violencia que se está dando en Francia. Por su parte están los jacobinos. Los jacobinos son una pequeña burguesía, son muy radicales. Ellos más bien quieren que se ejecute a todos los enemigos de la revolución y son de tendencia republicana, como dice ahí. También están el partido fuldense, que son los aristócratas, que tienen posturas conservadoras, ¿no? Como por ejemplo mantener la monarquía todavía, ¿no? Y el rey Luis XVI, sabiendo que su esposa era de Austria, ¿no? Pide apoyo a las monarquías vecinas. El rey pide apoyo a que otras monarquías se levanten contra la revolución, porque el rey dice, ¿no? Si triunfa la revolución en Francia, pues puede esto difundirse en toda Europa. Entonces pide apoyo a Austria, pide apoyo, en este caso, a Prusia y otros países para que ayuden a Francia, ¿no? Y que no triunfen los revolucionarios, ¿no? Austria y Prusia invaden Francia para buscar detener la revolución. Pero los revolucionarios franceses logran vencer en diferentes batallas. Por ejemplo, una de ellas fue en la ciudad de Valmy, ¿no? Así es. Para entender un poquito más este proceso, estimados alumnos, vamos a ver un videíto animado. A ver, antes de pasar al videíto, dice, profesor, dice Sandra, ¿no? ¿Qué se refiere con que suprimen privilegios feudales? Bueno, Sandra, eso se refiere a de que antes los señores feudales tenían derechos, ¿no? Por ejemplo, de propiedad, de herencia, tenían derechos que, por ejemplo, el Estado no podía regularlos, ¿no? Por ejemplo, un feudal estaba exonerado de pagar impuestos y todo ello, ¿no? Cuando triunfa la revolución, todo lo que estamos diciendo lo pierde, ¿no? Es decir, el Estado burgués ahora va a controlar la economía, tanto de los feudales, tanto también de los clérigos, o sea, todo va a estar controlado por el Estado burgués, ¿no? Y por eso dice ahí, ¿no? Que se suprimen los privilegios, o sea, privilegios que antes tenía la nobleza. ¿Okay? Bien, vamos a ver el videito para entenderlo un poco mejor el tema. Vamos a ver acá.
Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante. La Revolución Francesa fue el cambio políticos públicos se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares, y Napoleón se proclama emperador. Un golpe de Estado. El del 18 frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías. Sí, todo bien, dicen. Ya, muy bien, jovencitos. Acá vamos a ver en imágenes dibujadas cómo ha sido el proceso de la revolución. También algunas, digamos, anécdotas que han sucedido dentro de este proceso revolucionario, ¿sí? Para que un poco nuestra mente se vaya acomodando a las informaciones que estamos recibiendo el día de hoy. Vamos a pasarlo desde el inicio, jóvenes, ¿ya? Muy atentos, porque mucha de la información de la Revolución Francesa está en este video. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma.
El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la Constitución Civil del Clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una Constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular.
La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia: guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera: con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una Constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791.
Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores, aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el video que acabas de apreciar? A ver, Ana dice, ¿no? La gente pagaba tributos al Estado, dice acá, ¿no? Sí. Pero ¿se han dado cuenta lo bien resumido que está ese video que habla de todo el proceso de la revolución? Habla también de las anécdotas, de las frases que habían empleado algunos gobernantes, ¿no? ¿Sí o no? Está muy interesante, bien resumido todo el proceso, todas las asambleas, ¿no? Como así te estaba narrando que habían existido, ¿no? Incluso la parte anecdótica de cuando crean la famosa herramienta de guerra, ¿no? La guillotina, ¿no? Que se le atribuye, dice, a un médico revolucionario llamado o apellidado Guillotón, ¿no? Entonces, hay toda una explicación de cómo se ha ido dando esta revolución, ¿no? Justamente esto nos ayuda, jóvenes, esto nos ayuda a entender un poco más gráficamente cómo se fue dando la revolución en este aspecto, jovencitos. Está en internet esta imagen, jóvenes, está en internet este video que he proyectado. Lo puedes encontrar simplemente como Revolución Francesa. Parece que hay una institución europea que se llama Academia Play y justamente hace estos buenos gráficos, ¿no? Y muy explicativos, ¿no? Para comprender la clase, ¿no? Sí, Gustavo, te puede ser cierto lo que dices, ¿no? Bien, también hay otros documentales. Yo te comento que, por ejemplo, antes pasaba una fracción del documental de la Revolución Francesa de History Channel, pero eso dura, pues, mucho tiempo, dura 1 hora y media más o menos, ¿no? Es muy amplio, ¿no? También he visto un documental francés de Napoleón Bonaparte, un documental que es una miniserie que habla de toda la vida de Napoleón. Y, por ejemplo, ese documental dura 5 horas y media. Está en internet, está dividido en 4 capítulos, ¿no? Es decir, o sea, hay bastante información en internet sobre estos temas de la revolución, pero es el tiempo a veces el que nos limita, ¿no? Por eso es que escogí este video corto para que ustedes puedan apreciarlo y cómo se da la revolución, ¿no? Pero en realidad hay mucha información en internet, ¿no? Vamos a complementarlo eso con las asambleas que hemos visto. Jovencitos, acuérdense que nos habíamos quedado en la asamblea, en este caso, constituyente. Ahora entramos a la parte republicana, donde se va a dar la convención, ¿no? Y hemos visto también en la información del video cómo ejecutan al rey Luis XVI, ¿no? Lo ejecutan a él y también lo ejecutan a la esposa, ¿no? María Antonieta, ¿no? Esto fue en la convención. Y esto lo van a hacer porque en ese momento, jóvenes, intentaron escapar, el rey y la reina intentaron escaparse y de esa forma evadir a la justicia, ¿no? ¿Sí? El rey quiso fugarse, ¿no? Como los políticos peruanos, ¿no? Que cuando terminan su gobierno están fugándose, ¿no?
¿sí? Mark nos dice, profesor, ¿y si el rey ya no gobernó, la burguesía empezó a gobernar? Claro, Mark, ¿no? La burguesía toma el poder, ¿no? En ese contexto toma el poder, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Francia hoy en día es un país republicano donde la burguesía gobierna, ¿no? Francia ya hace muchos, desde la Revolución Francesa, ha dejado de ser gobernada por los reyes, ¿no? Aldo dice, pues, Aldo habla sobre que si antes, ¿no? Como Montesquieu, personaje ilustre, dice, cuestiona el poder monárquico, ¿no? Y dice, ¿no? También en este caso deberá haber en la actualidad intelectuales que cuestionan el régimen que nos gobierna. Claro, o sea, lo que dices, Aldo, es cierto. Antes se cuestionaba con estos intelectuales ilustrados, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Ahora también hay intelectuales que cuestionan el actual orden, ¿no? El actual orden político, ¿no? Tanto en Francia como en Perú, en todas partes del mundo, ¿no? Siempre surgen intelectuales que van a cuestionar, ¿no? el orden establecido. No hay sistema perfecto, obviamente, ¿no? Pero se busca siempre mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Jóvenes, la convención va a dirigir el partido jacobino, los radicales, ¿ya? Los radicales jacobinos van a dirigir acá. Se crea la primera República Francesa. Y también, en este caso, jóvenes, se implanta el gobierno del terror, es decir, el gobierno en el cual van a empezar a ejecutar con guillotina a todos los traidores a la revolución. ¿Sí? Sí. Irenka, tu pregunta es correcta, ¿sí? Tu pregunta es correcta. Bueno, les decía, ¿no? En este caso, que se va a formar el primer gobierno republicano, o sea, ya no va a haber rey. Acuérdense que antes había monarquía constitucional, ahora ya no lo hay, ahora va a ser una república. Y se formaron coaliciones externas, o sea, hay países que se van a unir para enfrentarse a la revolución, para lograr frenar el avance de la revolución, ¿sí? También hay oposición de los emigrados, ¿no? Es decir, hay muchas personas que se oponen a la revolución y están más a favor del rey, ¿no? Son partidarios del absolutismo, como dice ahí, ¿no? Y están también enfrentándose a los revolucionarios, ¿sí? Eduardo me pregunta, profesor, ¿quiénes eran los sans-culottes? Ya, los sans-culottes, joven Eduardo, eran aquellas personas que vivían en la ciudad, en los barrios muy pobres, ¿no? Que formaban parte del ejército revolucionario de ese momento, ¿no? Formaban parte del ejército revolucionario en ese contexto. Esos eran los sans-culottes. Eran las milicias urbanas, así se le llama, las milicias urbanas, sans-culottes, ¿sí? Viene una pregunta de examen de admisión, joven Eduardo, ¿no? Las milicias urbanas. Abraham dice, ¿de qué fue acusado el rey para ser ejecutado? Bueno, Abraham fue acusado de múltiples delitos, entre los cuales era la traición, ¿no? Por querer fugar, el haber llevado a la bancarrota a Francia, ¿no? El haber malversado los fondos del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía más delitos que los actuales gobernantes que están en la cárcel, ¿no? Sí. Bueno, como ya le dije, se estableció el gobierno del terror, ¿no? Irenka me dice, profesor, ¿actualmente Francia es un país estamental? No, para nada, Irenka. Actualmente Francia es una república con división de poderes, ¿no? Y manejado por la burguesía, ¿no? Y es un país del primer mundo, muy culto y muy avanzado en aspectos científicos, ¿no? Jóvenes, en este contexto de la convención se va a dar la rebelión campesina de la Vendée, ¿sí? Actualmente la convención se va a dar, en este caso, la rebelión campesina de la Vendée. En un pueblito llamado Vendée, un sector de campesinos se van a rebelar contra la revolución. Y estos campesinos se rebelaron incitados, motivados por algunos nobles y clérigos que no aceptaban, obviamente, haber perdido sus privilegios, ¿no? Entonces,
van a hacer que el pueblo se enfrente a la revolución burguesa, se enfrente a la burguesía, ¿no? Bueno, no triunfó esta rebelión de la Vendée porque la burguesía logró contener el avance de estos campesinos que querían, digamos, detener el proceso revolucionario, ¿no? Ana, no entiendo la pregunta. ¿Con qué objetivo querían hacer la revolución? ¿Quiénes, Ana? Bueno, a ver. Ya. Miren, jovencitos, hemos hablado en esta mañana de los temas de la Revolución Francesa. La próxima clase vamos a culminar el tema, ¿no? Y vamos a empalmarlo con el gobierno de Napoleón. Y acá hay una pregunta, un par de preguntas, ¿no? Un par de preguntas que voy a resolver antes de terminar la clase. Una pregunta nos dice, profesor, en la guerra de la Vendée, los partidarios de la revolución, ¿quiénes eran? Los partidarios de la revolución era la burguesía, ellos quieren la revolución. ¿Y quiénes eran los contrarrevolucionarios? Me dicen, los contrarrevolucionarios eran los campesinos de la Vendée, que no estaban de acuerdo con que continúe la revolución, ¿no? ¿Por qué no estaban de acuerdo que continúe la revolución? Porque habían sido motivados por el clero y la nobleza para frenar, ¿no?, la revolución burguesa y más bien que regrese el gobierno absolutista del rey, ¿no? Eso fue la rebelión de la Vendée, ¿no? La Vendée fue motivada por los sectores de la nobleza y el clero para frenar la revolución, ¿sí? Pero no triunfó al final, la rebelión de la Vendée no triunfó, ¿no? Ana nos pregunta con qué objetivo querían hacer la revolución. Bueno, el objetivo de querer hacer una revolución es cambiar la estructura social de Francia, que ha sido gobernada durante muchos años por reyes, pero que lo que busca la burguesía es convertir a Francia en un estado burgués, dominado por el sector burgués, y busca modernizar y avanzar a Francia a un modelo capitalista, obviamente, ¿no? Que después lo va a lograr, por eso que Francia es un país capitalista 100%, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con esto vamos a terminar la clase. Ya seguro va a entrar un nuevo docente, ¿no?, a continuarlo. No hemos acabado el tema. Acuérdense que tenemos una hora más la próxima semana y ahí vamos a complementar todas las interrogantes que se están dando en este instante, ¿sí? No hay problema, vamos a resolver todas las interrogantes. No te olvides nomás de preguntarlas, ¿no? Comenzando la clase el lunes, me parece, ¿sí? Bueno, conmigo sería hasta acá, jóvenes, en esta oportunidad. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.